México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Octava parte. 1994. Año aciago. Primermundismo y quebranto. Rebelión. Familia. Narcotráfico. Asesinatos. Fachada económica. Arriba, acumulación. Abajo, insurrección. Sección 6. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Los ignorados de la tierra se sublevan para hacer ver la persistencia de la injusticia colonial que afecta a los pueblos originales que subsisten en la sobrevivencia al margen de la macroeconomía. Desde que llegó el hombre blanco comenzó la sobrevivencia. Gran jefe Seattle de las tribus Guamish y Squamish. Sublevación desde abajo, de parte de quienes han estado sobreviviendo desde la llegada del hombre blanco, significando el sobrevivir sometidos a la hegemonía de los designios occidentales de una civilización material progresista cuán destructiva, así como hacedora de injusticias, programadas en la reproducción constante de un sistema que tiende a acrecentarse sin fin, dado la índole crematista de su esencia compulsiva. Contrastando con estos hijos de la tierra que con humildad y paciencia perseveran subsistiendo a contracorriente del movimiento civilizatorio, contemplando y padeciendo las catastróficas consecuencias del desarrollo material, hibernando cual antítesis de ruptura implícita en la negación dialéctica al desarrollo de la sociedad industrial. Contra el proyecto civilizatorio moderno que el capital realiza procurando someter a la naturaleza, pasando de manera irracional y un tanto inconsciente a someterla y destruirla, engolosinados los capitalistas con la explotación de recursos naturales, sin mediar ponderación que permita su recuperación, obnubilados en el gasto total de todo hidrocarburo mientras resulta rentable, en esta embriaguez desquiciada con su compulsión lucrativa, construccionista, consumista. La contracorriente abreva en lo arcaico, emana de la empatía por la natura, cosmos en verso con la vida en el planeta, propio de pueblos arraigados a la tierra, ecumenismo de pueblos y no de gobiernos. La rebelión anticapitalista tiene que arrancar de los sobrevivientes del progreso autodestructivo que la barbarie capitalista conlleva como su signo consubstancial, misma condición óntica que lo condena a ser superado o terminar por destruir su obra material, una tecnosfera excesiva. El encontronazo encarna el choque de culturas disímiles de su cosmovisión, idiosincrasia y modo de vida natural, modo de vida material. La civilización europea, emprendida desde fines del medioevo y reconfigurada en el Renacimiento, dejando atrás los parámetros y paradigmas culturales de índole tradicional, se activa por el camino del desarrollo material revolucionado, acicateada por la compulsión crisohedonista, fiebre dorada que afectaba a los conquistadores a principios del siglo XVI, que habrá de prolongarse e irse convirtiendo en la pandemia cremática que termina por asolar al mundo, la pasión por acumular dinero para poseer los bienes terrenales y para que los plutócratas adictos se apropien de los artificios mundanos. Porque el etnocidio, cometido por los conquistadores europeos y prolongado por sus descendientes, ha sido brutal. Una secuencia prolongada a través de 5 siglos, una labor de expoliación de riquezas naturales que va acompañada del holocausto de los pueblos que se resisten, así como de la explotación inmisericorde de los que quedan sometidos, sojuzgados como empleados útiles para la extracción de múltiples elementos naturales que bajo la óptica codiciosa de los europeos occidentales y sus herederos son materia prima para hacer incrementar el capital. Genocidio, etnocidio, que conforme se incrementa la compulsión capitalista, se torna en una dinámica destructiva maquinal que en la misma medida en que depreda la naturaleza exterminando cientos y miles de especies del reino animal y vegetal, al unísono de ir acabando con los aborígenes primitivos ligados a la tierra. Desde el holocausto cometido por los castellanos en San Salvador, La Isabela, Cuba, hasta el hostigamiento permanentemente ejercido en contra de los nativos amazónicos o de los mapuches afectados tanto en Chile como en Argentina,
o los yaquis recientemente aquí en México, por esta última oleada de explotación capitalista que se intensifica conforme va acabando recursos y requiriendo de mayores obras de infraestructura para intentar continuar con el absurdo desarrollo material contra natura. Dado que el proyecto hegemónico de desarrollo material progresivo que instaura la civilización occidental basada en el impulso capitalista conlleva de manera consustancial desde sus orígenes como capitalismo colonial y a lo largo del siglo XVI y su propagación como comercio internacional, el síndrome de la expoliación efectuada cual praxis que concreta en dos incidencias simultáneas y complementarias: la explotación de la natura y la explotación de los trabajadores desposeídos. Síndrome y praxis que se verá elevada a la cuarta potencia con la revolución industrial, conduciendo y propiciando que los dos aspectos negativos de su prolongación tengan consecuencias calamitosas: una naturaleza devastada y adulterada que afecta a la totalidad de la biosfera y un mundo desquiciado en el que impera la injusta distribución de la riqueza, base de la desigualdad ingente y creciente, conduciendo al estallido de la crisis en dimensión planetaria. Planeta lacerado y relaciones injustas, igual a catástrofe apocalíptica. Desde el lejano 1492, los dos polos contrapuestos, hegemónicos occidentales contra pueblos de la tierra, se viene confrontando a través de estos 5 siglos de coloniaje y recoloniaje en los que la explotación de las periferias resulta condición sine qua non para que la acumulación de capital y con ella el progreso material que Europa Occidental y Estados Unidos han liderado, adentrándose en la etapa del capitalismo imperialista, implementándose las políticas neoliberales, se activa el asalto final del capital a la consumación de los recursos naturales, cual explotación llevada hasta sus últimas consecuencias: caos entrópico en el mundo, dominio concentrado en la minoría capitalista, tratado de libre comercio a favor de las compañías transnacionales. En contrapartida al polo hegemónico se presenta la rebelión de los más humildes, campesinos indígenas, los secularmente afectados que se siguen oponiendo porque este asalto final representa su exterminio, intentando prolongar la vida y no terminar en la subvivencia de paraísos artificiales que no han de perdurar dada la virulencia de su impacto económico ecológico. De manera tal que en la etapa final del capitalismo se vuelven a confrontar los dos polos antitéticos que luchan en la dialéctica que viene a ser la historia moderna: los poderosos conquistadores, colonizadores capitalistas contra los conquistados, colonizados y marginados de la tierra, en lo que se contraponen dos mundos de vida, cual esferas antípodas que contienen lo arcaico contra lo moderno, en una dialéctica dilatada que ve transformar los componentes y las entidades sin que se modifique su esencia. Si en 1492 inicia en el encontronazo la guerra colonial propagada por el ejercicio hegemónico de Europa Occidental, trasladado por el norte atlántico, cual eje hegemónico de la modernidad triunfante, ya propiamente capitalista, que se realiza sometiendo a las surperiferias de la modernidad primeriza y fallida ibérica, teniendo por sojuzgamiento de fondo el que se da para con los pueblos aborígenes conquistados, colonizados, sometidos al dominio político nacional, tejido que se interrelaciona con el orden económico internacional que funciona a favor de la acumulación central, norte metropolitana. 1994, con la insurrección neozapatista, se marca en el registro histórico que la resistencia de los pueblos originarios se mantiene y reaparece a los ojos de quien quiera ver que ante la catástrofe capitalista existe un sendero alternativo que aún se nutre recuperando las formas arcaicas de gobierno y el yacer en la tierra sin alterar su latido vital. Como un último aviso de parar la explotación maquinal que afecta tanto a la naturaleza como a los pueblos antes de que la catástrofe pueda ser total. Suprimir media naturaleza y a los pueblos de la tierra, tal y como está aconteciendo, garantiza un mundo desolado, en un mundo desangelado, aterrador, asolado. El cómo se llegue a tal situación o no depende de la lucha que se viene efectuando con ejemplos como el neozapatismo, requiriéndose el que sea capaz de acrecentarse
haciendo que la semilla sembrada por ellos germine y brote por sobre muy diversas superficies como árboles de vida, evidenciándose que los neozapatistas han hecho mucho por la causa revolucionaria anticapitalista, no solo en el nivel local, regional, nacional, sino en el horizonte mundial, restando que este movimiento que arranca como un batallón de hormigas en las selvas y bosques chiapanecos, visibilizando lugares como imperceptibles en el mapamundi geopolítico, pasando a tener una presencia permanente en esta etapa de resistencia prolongada ante el embate final del capital imperialista. Etapa de resistencia prolongada y de realización en pequeño del otro modo de vida posible que cual semilla arranca desde abajo, desde lo profundo de la tierra, invisible e insignificante, pero potencialmente inmensa, como un pino, en proceso de acrecer conforme el próximo futuro va marcando el término de la barbarie capitalista. Crecimiento internacional junto a otros movimientos indios, étnicos, regionales, posibles en su enlace con naciones independientes del orden imperial, como Cuba, o internacionales como la naciente ALBA del proyecto bolivariano chavista, en la medida en que estos estados periféricos sean capaces de ir creando una nueva economía nacional y un nuevo comercio interregional distintos al capitalista, para que sea una conjunción de fuerzas auténticamente revolucionaria en cuanto sean auténticamente anticapitalistas, en procura de la revolución total que se requiere para suprimir a tan monstruoso cuan poderoso y así maquinal sistema mundo.